Y cuando sale todo afuera, a partir de ahí puedo recién pasar al interés, a las preguntas para enfocar. Una volta emessa la posizione, a quel punto posso lavorare sugli interessi alla seconda fase del dialogo. Y la primera parte puede ser, cuando está emergiendo, puede ser de mucha discusión, de mucha ebullición, de mucha pasión. E la prima parte, mentre emergono delle posizioni, può essere una parte molto animata, con molta discussione. Come fa il mediatore a sapere quando è uscita tutta l'infiammazione? ¿Cómo puede saber el mediador cuando ha salido toda la discusión? È un mago? No, porque si yo hago preguntas para enfocar y la gente quiere seguir sacando cosas afuera, tengo que dejar que siga sacando cosas afuera. No, Mago no sono. non siamo maghi, ma se iniziamo a fare domande per inquadrare il dialogo, ma la gente continua a voler rimanere nella prima fase di posizionamento, allora vuol dire che non siamo ancora arrivati al momento giusto per passare alla seconda fase. Sempre que yo pretendo pasar a la segunda etapa y la gente no quiere, tengo que dejar que siga fluyendo lo que quiere la gente. No tengo que quedarme en el enfoque, sino tengo que volver a dejar que siga saliendo. Y seguir preguntando preguntas abiertas para que siga saliendo. Non posso pretendere di passare alla seconda posizione, se la gente deve continuare a discutere sulle posizioni devo rimanere sulla fase della posizione. Ahora, a mí me pasó en un conflicto, que es un conflicto aquí en el gueto, donde empecé haciendo preguntas abiertas, que ahora las voy a mostrar, y luego pretendía encuadrar. Y se enojaban, porque no dejaban que siguiera saliendo. Pero si yo dejaba que siguiera saliendo, si dejaba seguir saliendo, el conflicto se me iba de las manos. È successo durante un conflitto qui nel ghetto, durante il quale stavo insistendo nel passare alla seconda fase, perché però la gente voleva continuare a discutere rimanere sul concetto di posizionamento, ma io continuavo a insistere sul passaggio sulla seconda fase perché rischiavo di sfuggirmi dalle mani la situazione. El primer día hubo discusión entre actores, fue un conflicto entre las trans y los maguetoríes en el gueto. Y el primer día se discutió mucho, hubo análisis de conflicto, discusión y miradas cruzadas. Al segundo día, al día siguiente, cuando surgió esto de el análisis de conflicto y discusión de miradas cruzadas, en esta etapa era el posicionamiento, discusión y miradas cruzadas. Se posicionaban. Il primo giorno il conflitto riguardava i transessuali contro i transessuali e i magrebini e è stata la prima fase di identificazione del conflitto, un'analisi dei conflitti, la discussione, sguardi incrociati. E questa era la prima fase che riguardava il posizionamento del dialogo, rilevare le posizioni. Claro, pero la discusión seguía. Terminó el día y fuimos al día siguiente. Al día siguiente, si yo volvía a abrir la discusión era eterna, iba a seguir. Entonces al día siguiente fui con preguntas para enfocar el diálogo. Il secondo giorno iniziai a fare domande per inquadrare il dialogo. En el próximo encuentro, más que el día siguiente, en el próximo encuentro, que fueron los 2 meses, porque los 2 días primero discutieron, en el próximo encuentro. Entonces las demandas para enfocar el diálogo, las preguntas para enfocar el diálogo fueron estas. Durante il secondo incontro iniziai a fare domande per inquadrare il dialogo, erano queste. O sea, ¿cómo los ven los otros? ¿Cómo se ven ustedes? O sea, representaciones sociales. Son preguntas respecto a representaciones sociales.
que tenía que ver con dos sectores, que eran dos minorías en Génova, que estaban discutiendo. Entonces, ¿cómo los ven los demás a ustedes? ¿Cómo los ve toda la ciudad a ustedes? ¿Cómo los ven los medios de comunicación a ustedes? ¿Cómo se ven ustedes respecto a los demás? Erano domande, siccome si trattava di due minoranze, erano domande riguardanti a come la città vivete, come vi vedono i mezzi di comunicazione, come voi vi vedete rispetto agli altri. Entonces, a partir de aquí, había algunos que querían seguir discutiendo, que querían, porque no había, verdaderamente les digo, no había salido todo. Ahora, si yo dejaba que siguieran discutiendo, por eso me parece muy buena la pregunta, siempre, que es una pregunta neurolingüística, para romper la generalización. Siempre no. Hay veces que uno que está ahí, tiene la dinámica, tiene la sensibilidad de lo que está pasando y tiene che tomare decisioni. A questo punto c'era ancora chi voleva discutere, voleva continuare a discutere, rimanere nella fase precedente, però il mediatore in questi casi, appunto come la domanda della signora, era molto bella. Non è sempre così, il mediatore deve avere alle volte la sensibilità di prendere delle decisioni. Y yo sabía que faltaba todavía un poco más de discusión. Había todavía dentro infección. Pero si dejaba que siguiera reverberando, trabajándose la infección ahí adentro, nunca íbamos a avanzar. Había que cortar eso con preguntas para enfocar. Luego, preguntas para cerrar el diálogo. In seguito domande per chiudere il dialogo. ¿Cuál es el problema prioritario? ¿Qué es lo que ustedes pueden otorgar? Para los que llegaron recién, estamos hablando dentro de los conflictos multipartes sobre qué tipo de instrumentos y herramientas y metodologías tenemos. Dijimos que dentro de las metodologías está el espacio abierto, los procesos de construcción de consenso, el World Café, son lugares participativos para que la gente pueda participar para decidir políticas públicas. Pero que después tenemos mediaciones multipartes. Y en las mediaciones multipartes tenemos tres modos de hacer preguntas, que son las herramientas básicas que nosotros usamos para poder trabajar. Preguntas para abrir el diálogo, preguntas para enfocar el diálogo y preguntas para cerrar el diálogo. Los conflictos públicos, a mí me parece que hay un instrumento de mucho poder, que es hacer analizar conflictos del lugar. Directamente hago a los actores a analizar los conflictos del lugar. No llevo yo el conflicto, no les digo, vengan con este conflicto. Hay un conflicto, entonces bueno, vengan y vamos a analizar los conflictos del lugar, hasta que surge el conflicto. Io quando pongo domande per... Y en este sentido, tengo una matriz de conflicto con la cual se trabaja, que se las voy a mostrar en otros cursos. Cuando son más largos los cursos, trabajo con la matriz y los alumnos y hago analizar conflictos con la matriz y los alumnos. Quando ci sono corsi più lunghi... Son muy extremos, muy chiquitos, muy pequeños y no tenemos el tiempo para hacerlo. Trabaja con las preguntas clave que tiene la matriz con la cual se trabaja en un análisis de conflicto con actores. Junto a los actores de un barrio determinado, de un lugar determinado, insieme agli attori di un luogo determinato, di un quartiere determinato. Y los separo en grupos. Vengono divisi nei gruppi. Y los hago trabajar juntos. E li faccio lavorare insieme. Bien.
devo fare una discussione. Cosa c'è? No, ma basta. No, tu... Non sono pazzo, tu sei. No, tu non capisci. Capisci tutto. Faccio vedere cosa vorrei fare. Este tránsito que hacemos de la gran discusión a caminar juntos, hacer algo juntos, trabajar algo juntos, es central en cualquier tipo de conflictividad pública. Questo passaggio dalla visione vi siete messi pari. Perfecto. La posición del cuerpo también es muy Siamo importante. diventati amichevoli. Antes estabais uno enfrente del otro y después Paritario. estabais caminando, dando juntos. Una vez me contó un presidente de Ecuador que asumió la presidencia justo cuando Perú le declaró la guerra a Ecuador. Una volta un presidente dell'Ecuador mi aveva raccontato, lui era diventato presidente proprio nel momento in cui scoppiò la guerra tra il Perù e l'Ecuador. Y Maguad se llama el expresidente de Ecuador y Fujimori era el presidente de Perú. Fujimori le declaró la guerra a Ecuador. 10 Perú, 1 Ecuador en potencial bélico. Maguad era il nome del presidente dell'Ecuador, Fujimori è quello del Perù. Fujimori dichiarò guerra all'Ecuador e come potenziale bellico il Perù era 10 a 1 e l'Ecuador, la loro posizione era differenza era 10 a 1. Con lo cual era imposible pensar una guerra, ni se les ocurría a Ecuador ir a una guerra con Perú, ni se les ocurría, porque no tenía por qué y porque no querían, era imposible una guerra. Esto fue hace 15 años, no hace mucho. È per questo che Por un tema de frontera. John Harvard. Maguad ha studiato negoziazione a Havana. Y cuenta que le costó mucho reunirse con Fujimori, que fue la asunción de un presidente, Oviedo, que era presidente de Paraguay, y Fujimori no quiso reunirse. Le pidió a Cardoso, el presidente de Brasil, que lo reuniera, y Cardoso les hizo una reunión. Cardoso, il presidente del Brasile, chiese ai due presidenti di unirsi e Maguad raccontava che è stato molto difficile per lui unirsi appunto con Fujimori. Sí, y es un encuentro, ¿no? Un incontro, Sí. incontrarsi con lui. Y esa reunión fue muy interesante porque Fujimori era como, según Maguad, era como una especie de japonés transformado en bomba. E questa riunione fu molto interessante perché secondo Maguad Fujimori era una sorta di giapponese trasformato in bomba. Y en la reunión era con todo lo gestual, los gestos confrontativos. La riunione fu appunto piena di gestualità di confronto. Hasta que Fujimori se puso a hacer un dibujo de la frontera, dibujó la frontera. Finché Fujimori non cominciò a disegnare la frontiera. Maguad le dijo, ¿cómo lográs que te salga tan bien el dibujo? Maguad gli chiese come riesci a fare un disegno così bene? Fujimori le respondió, porque estudié arquitectura. Fujimori rispose perché ho studiato architettura.
y me encanta dibujar. Mi piace tanto disegnare. No, pero qué bien que lo haces, le dijo él. Lo fai molto bene. Y a partir de ahí empezaron a dialogar. Da quel momento abbiamo cominciato a dialogare. O sea, el cambio no surge solo, surge también por la actitud del otro. In questo caso è molto importante l'attitudine che ha l'altro. Filosóficamente estos son 2 segundos. Levinas dice que uno no es si no es en función de cómo te espeja el otro. Parlando filosoficamente, Levinas dice che uno non è, una persona non è, se non in funzione di come viene rispecchiata dall'altro. Derrida le responde a Levinas, sí, pero si vos sos hospitalario, el otro te va a responder con acogida. Si vos no sos hospitalario, el otro no te va a responder bien, no te va a espejar bien. Derrida risponde a Levinas, questa affermazione di Levinas, sì, però se tu sei ospitale, l'altro ti accoglie volentieri, se invece non lo sei, l'altro non ti accoglie bene. Y en este sentido es muy importante lo gestual, muy importante. Este es el modo de analizar el conflicto que hace trabajar a la gente. Primero le preguntamos cuál es el conflicto. E da questo punto di vista è molto importante quella che è la gestualità. La prima domanda che abbiamo fatto è che facciamo qual è il conflitto? Dopo, la historia. Poi parliamo della storia. Después, actores directos, actores indirectos Poi si parla di attori diretti e attori indiretti y alianzas entre los actores. e alleanze tra i attori. Lo importante de esto es hacerlos pensar juntos. L'importante di questo è farli pensare insieme. ¿Cuáles son los bienes materiales, los recursos que tienen los actores? Bienes materiales o simbólicos, Sono i beni materiali, le risorse. que puedan identificar si es una cuestión solamente de discusión por tierra o si aparte de la tierra hay temas de reconocimiento, de identidad, de prestigio, que vean profundamente las causas que le están dando vida al conflicto. Se è soltanto una discussione di terra o è anche una discussione di partecipazione, bisogna andare a scavare su quelle che sono le cause del conflitto. ¿Qué lógicas de poder hay? ¿Hay alguien que tenga más poder que otro? ¿Alguien puede imponerle el poder a otro? Qual è? ¿Es simétrico o es asimétrico? Cuando hicimos un taller donde participaron ustedes, pudimos analizar el conflicto nosotros, conflictos locales, recuerdan, ¿no? Con esta misma matriz. Qual è la logica del potere? Chi ha più o meno potere? Il potere è simmetrico o asimmetrico? ¿Cuál es el problema asociado? No cuál es el problema, sino hay problemas asociados. Qual è il problema associato? Cioè, focalizziamoci non sul problema in sé, ma sul problema associato. Valores. Esto es lo más difícil. Valores. ¿Qué valores identifica una parte y qué valores identifica otra? ¿Por qué es lo más difícil? Porque los valores siempre están, y están todos. La parte dei valori è la parte che quali valori a uno, quali valori all'altro, perché i valori ci sono sempre comunque, sono sempre presenti. Los valores siempre están. El tema es qué valor prioriza jerárquicamente una parte y qué valor prioriza jerárquicamente otra parte. ¿Qué orden jerárquico le dan cada uno al sistema de valores? Porque algunos posiblemente tengan una dimensión de valor que otros no lo tienen. Quale valore rende prioritario
ai valori che oggi ordine gerarchico dall'altra parte. Y esto es importante que los mediadores comunitarios también tengamos claro que podemos estar trabajando en diferentes dimensiones de valores, jerárquicamente hablando, para una parte y para otra. Ed è molto importante che il mediatore comunitario abbia chiara questa cosa, che noi lavoriamo con dei valori che hanno sempre una gerarchia. Por ejemplo, en el conflicto de la movida que hablábamos ayer, el joven que tocaba la guitarra a las 3 de la mañana, algún valor tenía prioritario. Ad esempio, per quanto riguarda il conflitto di cui si parlava ieri, il conflitto riguardante la mobilità, sicuramente il ragazzo che suonava la chitarra alle 3 del mattino avrà avuto qualche valore prioritario. Y la mujer que quería dormir también tenía algún valor prioritario. Allo stesso modo la donna che voleva dormire. Y que es la dueña de casa y que tiene derecho a vivir tranquila. Y seguramente que si preguntamos valores a uno y a otro, va a haber una escala jerárquica de valores donde algunos valores sean distintos a los valores del otro. Quizás tengan valores comunes, con los cuales podemos trabajar nosotros. Porque si vemos que es vivir bien para cada uno de ellos, el vivir bien para un joven es disfrutar del espacio público a cualquier hora. El vivir bien para una persona mayor es estar tranquilo en su casa a cualquier hora. Abbiamo su questa scala gerarchica che si crea tra i valori, abbiamo i valori di uno che possono essere diversi dai valori dell'altro, ma forse questi valori sono anche valori comuni, perché se vivere bene per una donna che vuole riposare e appunto godersi la propria casa in tranquillità, allo stesso tempo vivere bene per un giovane è divertirsi. Y en este sentido, saber cuáles son los usos y costumbres de los actores es fundamental. In questo senso conoscere gli usi e costumi degli attori è molto importante. ¿Qué sabemos que ellos hayan hecho antes? Noi cosa ¿Qué sappiamo? conocemos de los actores que hayan hecho antes? ¿Sabemos algo de ellos? Cosa sappiamo di ciò che gli attori hanno fatto prima? Sappiamo qualcosa di loro? Una vez, y esto lo conté ya en un curso y lo vuelvo a contar aquí. Una vez yo estaba en Bolivia y habían tomado una sede. Questa è una cosa che ho raccontato già precedentemente in un mio corso e la racconterò di nuovo. Una volta io mi trovavo in Bolivia Y habían tomado la sede de un edificio público que era la sede del edificio de la Reforma Agraria. e avevano occupato la sede dell'edificio della Reforma Agraria. Sí, y lo tomaron unos jóvenes en una provincia. Lo hanno occupato dei giovani in una provincia. Y Evo Morales ya le estaba mandando los campesinos y la policía para recuperar el edificio. Evo Morales stava mandando già la polizia e i contadini per riprendere appunto questo edificio. Yo lo único que pregunté es qué sabemos de estos jóvenes. L'unica cosa che ho chiesto è cosa sappiamo di questi giovani? ¿Qué sabemos de estos jóvenes que están ahí adentro? Y me respondían, nada y no nos importa. La risposta su cosa sappiamo di questi giovani che stanno dentro è stata non sappiamo nulla e non ci importa. Y no nos importa porque simbólicamente no nos pueden tomar una oficina pública. E non ci importa perché ufficialmente non possono occupare un luogo pubblico, un ufficio pubblico. Y yo volvía sobre el tema. Miren, la verdad es que ustedes pueden hacer una masacre en esa oficina pública si no saben quiénes son los jóvenes que están adentro. Io sono ritornato sul tema e ho detto guardate che si può arrivare anche ad un massacro se non sapete chi c'è all'interno di questo luogo. Entonces volví a preguntar, dígame quiénes son los que están adentro. Quindi chiesi di nuovo, ditemi chi c'è lì dentro, chi sono le persone che si trovano lì dentro. Y me dijeron, bueno, son unos 15, 20 jóvenes de la Universidad Católica de
Tarija, que es un lugar de Bolivia. Mi risposero che all'interno si trovavano 15-20 giovani appartenenti all'Università Cattolica di Tarija che si trova in Bolivia. Y yo les dije, ¿y si los dejan adentro en vez de salir a buscar? E io risposi, e se li lasciaste lì dentro anziché farli... En vez de salir a pegarle con los campesinos, a buscarlos con la policía, ¿y si los dejan adentro a ver qué hacen? Anziché mandare appunto i contadini e la polizia africani, se li lasciate dentro magari vediamo cosa succederà. Claro, pero yo solo le puedo decir esto si sé cuáles son los usos y costumbres de los jóvenes que están adentro. Si son jóvenes estudiantes de la Universidad Católica de ese lugar, yo no los veía incendiando el lugar, no los veía robándose todo el lugar. Ma tutto ciò è possibile soltanto se si conoscono gli usi e i costumi dei giovani che si trovavano all'interno. Sapendo che sono degli studenti dell'Università Cattolica, io dico, non penso che sarebbero capaci di incendiare o di rubare questo luogo. Y en ese sentido, los usos y costumbres son fundamentales. Y luego les pregunto, no sé qué quiero. Luego les pregunto cuáles son los usos y costumbres. Después de los usos y costumbres, luego les pregunto cuáles son las propuestas que podrían hacer ustedes. A los grupos, ¿qué propondrían ustedes para solucionar este conflicto? ¿Qué proponen ustedes para solucionar este conflicto? Entonces los hago pensar juntos en una salida al conflicto. In questo senso io penso appunto che gli usi e i costumi siano fondamentali e per questo io vi chiedo quali sono gli usi e costumi, quali sono secondo voi le proposte che potrebbero essere fatte. Vi faccio pensare a delle possibili soluzioni per questa situazione di cui stiamo parlando. En eso, después de trabajar con la matriz es lo mejor que me puede servir para abrir un diálogo. Luego surgen los problemas, emergen los problemas. Y luego de emerger los problemas, ahí puedo empezar con las preguntas, para abrir el diálogo, para enfocar el diálogo o para cerrar el diálogo. Esto es la conflictividad pública. Esto es la conflictividad pública. Tenemos metodología y tenemos instrumentos para trabajar. Los instrumentos, yo les voy a mostrar un caso típico, ahora, rapidito, de un conflicto de Bolivia, donde se lo voy a ir contando a medida que se lo voy mostrando. Esta es la última pregunta que les hago. ¿Qué propondrían para resolver el conflicto? ¿Por qué sugieren esa solución? ¿Y cuál es la necesidad de cada uno de los actores en consideración, incluyendo un acuerdo y pueda resultar satisfactoriamente para poder ensamblar las partes? Dopo aver lavorato con la matrice che serve appunto ad aprire il dialogo, poi sorgeranno nelle fasi successive i problemi che riguardano appunto la conflittualità pubblica. Adesso vi mostrerò un esempio di un conflitto in Bolivia e le domande sono quelle che mostrate. Y es así que acá este conflicto que les voy a mostrar es entre campesinos e indígenas por un tema de tierra. Questo conflitto che vi mostrerò è un conflitto tra contadini e indigeni con oggetto delle terre. Para que ustedes vean el efecto de esta matriz, cómo esta matriz puede ser un instrumento de acción más que simplemente un instrumento de análisis. Me sirve el análisis, pero la tomo como un instrumento de acción. E vi farò vedere appunto quello che è l'effetto della matrice più che come strumento di analisi, come strumento di azione. Entonces, les cuento el conflicto para poder mostrárselo. Es un conflicto entre indígenas y campesinos en una zona de Bolivia que llevó 10 años en poder resolverse, que nadie se metía y que tenía parada toda una provincia este conflicto. Es por 24.000 hectáreas.
Questo conflitto appunto si svolse tra indigeni e contadini in Bolivia e ci sono voluti 10 anni affinché si potesse risolvere, e questo conflitto aveva come oggetto 24.000 ettari di terra. Es así que esas 24.000 hectáreas tienen como relación, como vínculo, el hecho que unos indígenas tomaron las oficinas de una fiscalía, tomaron las oficinas del Instituto de Reforma Agraria, tomaron las oficinas de los campesinos, golpearon a los campesinos, golpearon a la gente del Instituto de Reforma Agraria, fueron perseguidos por la policía, todo porque necesitaban que el gobierno saneara, regolarizara la tierra. Questi 24.000 ettari hanno come vincolo questi dei indigeni che hanno occupato diversi uffici, gli uffici della riforma agraria, gli uffici anche che concernono i contadini, hanno addirittura fatto violenza ai contadini, sono stati perseguitati dalla polizia affinché il governo rendesse legali questi 24.000 ettari di terra? Sí. ¿A quién pertenecían? Las tierras eran todavía del gobierno, pero las tierras pertenecen a la gente que vive allí. Por una ley, las tierras pertenecen a la gente. Lo que pasa es que hasta que el gobierno no las regulariza, nadie puede usufructuar de la tierra comunitaria de origen. La tierra comunitaria de origen pasa a ser de las comunidades. O sea que el gobierno le tenía que traspasar las tierras a las comunidades y no lo hacía. Primero porque hay recursos naturales debajo de la tierra. Y segundo porque dejaba que sea la autodeterminación de los pueblos la que primara. Y los pueblos no se ponían de acuerdo, se peleaban. Entonces el gobierno no la regularizaba. Queste terre in realtà sono del governo, ma appartengono alla gente comune. Però se il governo finché il governo non rende regolari delle terre, la gente non le può sfruttare, la comunità non può sfruttare queste terre. E quindi la popolazione litigava un valore. El objetivo de mostrar este conflicto es simplemente para que ustedes entiendan el poder que tiene esta matriz para poder trabajar con la gente. La primera reunión que propongo es una reunión